Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? Estamos en el capítulo 1, el significado de los milagros. Vamos a entrar en el punto 4, cómo escapar de la oscuridad. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primero, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La oscuridad, ¿sí? Son esos pensamientos de escasez, de insuficiencia, de miedo, ¿sí? No es la oscuridad que muchas veces nos han también como hecho creer como el tema del pecado, ¿sí? Son pensamientos, ¿sí? Y no es que hay un pecado en ti, hay un error en ti, eso no es oscuridad. Hay un comportamiento malo en ti o hay un error en ti. No, la oscuridad solamente son el sostener esos pensamientos, ¿sí? Primero darnos cuenta de eso, reconocer eso que es oscuridad. Segundo es de que hay una parte de nosotros que quiere soltar esa oscuridad, ¿sí? Que quiere liberarse, de que no la quiere ocultar. Bien, pero como no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Lo que buscamos muchas veces es esconderlo, porque no queremos que el otro se dé cuenta de nuestros pensamientos, que creemos que son privados, ¿sí? De esos pensamientos. Y justamente los pensamientos no son privados. Por eso yo muchas veces, a través de estos videos, comparto lo que he reconocido en mí, ¿sí? A través de las relaciones o a través de cualquier experiencia, lo que voy descubriendo en pensamientos de insuficiencia, de escasez. A veces no los comparto todos porque hay algunos que son como muy fuertes, no por mí, porque a mí me da, ya a esta altura me da cualquier cosa, pero sí porque digo, ay, quizás el que está del otro lado escuchando puede sonar como medio, no es tan así, ¿no? Pero bueno, el que está en la práctica del curso de milagros y aquellos también que, me acompañan durante estos años, este año, y los que también van conmigo a las sesiones, a las prácticas de psicoterapia, saben que esa es la finalidad, ¿sí? Justamente darnos cuenta de esos pensamientos y no para culparnos, sino para decir, ay, qué horrible, mira los pensamientos que tengo, mira lo que estoy pensando de este que está aquí enfrente. No, wow, qué loca mi mente, ¿no? Porque eso no es lo que eres y tampoco el otro es eso. El tema es que tanto tapamos esa oscuridad, pero sin embargo hay una parte de nosotros que una vez se da cuenta que son los pensamientos y que quiere sacarla, ¿sí? Ahí es cuando después podemos entrar en comunión, ¿sí? Que es lo que vemos a través de la psicoterapia o a través de estas sesiones que cada uno de ustedes viene teniendo individualmente, ¿sí? Que vamos viendo los temas que están en confrontación para justamente poder, ¿sí? Primero ver esta parte que la oscuridad, ¿sí? Es algo separado del ser que soy, que gracias a esa oscuridad yo puedo reconocer la luz que ya habita en mí, ¿sí? No es que tengo que como corregir algo en mí o sanar todas estas heridas que se han dicho que como que estas heridas es la oscuridad, que no es la oscuridad, es el inconsciente que se ha identificado con el miedo, ¿sí? Y eso, una vez que yo suelto la historia, la luz está ahí. Pero como que necesitamos de esa oscuridad para reconocer esa luz, porque le tenemos miedo a la luz, ¿sí? Reconocemos más útil la oscuridad que la luz. Y es una locura. Pero en el momento que estamos soltando en la psicoterapia toda esa oscuridad, después que soltamos todos esos pensamientos, se da un encuentro santo, se da un instante santo, se da ese momento de comunión con tu ser, ¿sí? Donde no hay nada que sostener, no hay nada que albergar.
Bien, pero una de las primeras partes es empezar a reconocer que no hay pensamientos privados, ¿eh? Eso que tú no quieres que el otro se entere de lo que estás pensando de ese que tienes enfrente, bien, no se enterará porque no se lo dices, pero lo siente. Lo mismo cuando tú sientes que el otro no te soporta, o sea, es porque ya intuyes. Y ahí empezamos a aparentar, ¿no? Como queremos agradar y no queremos que el otro se entere de lo que estoy pensando, ¿sí? Bueno, hacemos cosas para manipular, para agradar. Y les puedo asegurar que si a ese que tenemos enfrente le dijéramos realmente todo lo que pensara, lo que pensamos, pero no para forma de atacarlo, sino para reconocer la locura de la mente y eso nosotros lo trabajamos mucho, al menos yo lo trabajo mucho en la comunidad donde participo. Participaba de 2 comunidades, ahora una sola, pero en las 2 era lo mismo. ¿Sí? En una era muy directo, en uno te ponían a la persona adelante de la comunidad, cualquiera de la comunidad, y en la comunidad es online, entonces habían personas de diferentes países, y ahí lo tenían de frente y él te tenía que decir, por ejemplo, a mí lo que pensaba de mí y yo al otro. ¿Sí? Porque claro, a ver, ¿quién no de ustedes también, sí, cuando me ve, puede tener juicios o pensamientos? Ah, hoy parece que está mejor. Ah, hoy está más arreglada que ayer. ¿Sí? A veces me gusta lo que transmite, a veces no. No sé, digo, a ver, les puede venir también, ay, a veces me das estúpida. A ver, tenemos todo el tiempo ese tipo de pensamientos. Los tenemos de nuestra pareja y de nuestros hijos. O sea, no tratemos de esconder, no tratemos de decir, no, yo no. A esta altura, no. Entonces, este era un ejercicio justamente para poner en descubierto a la mente. ¿Sí? Y sí, claro, que vienen esos juicios. Pero este ejercicio lo hacemos, claro, con personas que, bueno, están haciendo esta práctica que ya sabemos que no se lo van a tomar a personal, no se van a sentir heridos, sino que justamente es para desnudar a la mente, ¿sí? Y eso es lo que va haciendo que el ego sí pierda poder, ¿sí? Porque ya no se va a reforzar en esos pensamientos, porque tu poder, ¿sí?, de grandeza, de fortaleza, ya va a ser más firme que cuando los vea esos pensamientos no se los va a creer o va a decir no te creo. En la comunidad que participo ahora, ¿sí?, se hace mucho este tema de las psicoterapias, ¿sí? No es uno a uno como se hacía en la otra comunidad de decirnos, sino que es justamente, por ejemplo, bueno, yo tengo un tema, por ejemplo, de pareja que me está confrontando, hay 30 personas más en esa comunidad, ellos escuchan lo que tú estás contando y te estás desnudando, porque ahí empiezan a salir esos pensamientos de que es un idiota, no puede ser, siempre lo mismo, no me comprende, sale todo eso a lo primero, ¿sí? Pero después se hace un trabajo interno, que es, bueno, donde ahí se hace el proceso, ¿sí?, de esto de la psicoterapia, donde se va bien a ver, bueno, dónde está ese niño, esa niña herida, toda esa parte donde el inconsciente, ¿sí?, está tirando eso para proyectarlo. Y ahí, después de que se suelta todo eso, se da un momento de comunión, ¿sí? Y se hace así en comunidad porque como no hay otros, y todos aquellos que se encuentran en esa misma reunión vamos a tener las mismas cosas, quizás experimentando en otras situaciones, pero el sentir es igual. Por eso no hay pensamientos privados. Porque como todo lo que atraemos, lo atraemos por el sistema de creencias que estamos teniendo, entonces los que están en esa comunidad son todos justos los que necesitan experimentar, ¿sí?, ese movimiento y reconocer esos pensamientos, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos manteniendo ciertos pensamientos, pero a través de otro, de quien exponga el tema, se dan cuenta y dicen, y eso también estaba en mí y no me había dado cuenta. Y eso es el despertar. ¿Sí? El despertar la conciencia es eso, ¿sí? Necesitas del otro para hacerlo. Lo mismo lo vivimos nosotros, ¿sí?, cuando cada uno de ustedes hace sus sesiones individuales conmigo.
¿sí? Ahí ponemos en descubierto, desnudamos a la mente de esos pensamientos de oscuridad que cree que son de él y que no son, ¿no? Y justo eso que también a mí me llega a través de ustedes, claro que tiene que ver conmigo también, no es algo aislado. Y eso es la oscuridad. La oscuridad son los pensamientos, ¿sí? Y estamos todos ahí. Bien, estamos todos. Y esto sí también es una parte también principalmente de aquellas relaciones que tenemos como mucho apego, por ejemplo, con la pareja, ¿sí? O bueno, o esa relación que es la que más te confronta. Quizás no lo puedes hacer con la persona, pero sí es un trabajo muy lindo que puedes hacer, que es visualizarlo y empieza a escribir todo lo que se te ocurra de esa persona, todo lo que llegue, todo lo que pienses, ¿sí? Lo que esperas de él, lo que quieres que te dé, lo que quieres recibir, todo. Por ejemplo, a mí la persona que más me ha confrontado siempre ha sido mi pareja, ¿sí? En este caso, como la que viene haciendo este trabajo así espiritual soy yo, pero eso no implica que no se dé un movimiento en la pareja, ¿sí? Porque quien está mirando hacia adentro, ¿sí? Por supuesto que eso tiene que extenderse de alguna forma en la relación en la que se mueven, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos experimentado como dentro de la pareja muchos altibajos, ¿sí? Que ya estaban, pero ahora esos altibajos ya los vemos que son de transformación. Cada vez que está viendo como un altibajo, ¿sí? Es porque, por ejemplo, yo he visto, bueno, a lo primero veía todo este tema de la manipulación, cómo nos manipulábamos, ¿sí? Y cómo también aparentábamos o cómo también buscábamos tratar de agradar al otro, cuando muchas veces dejábamos de hacer cosas que a uno o al otro le gustaban por agradar al otro. Eso obviamente cuando yo me di cuenta, claro, ya dejé de hacer cosas que antes hacía para agradar sin tomarme mi prioridad, ¿sí? Como por ejemplo participar justamente de los talleres que yo tengo en la comunidad, ¿sí? Y muchas veces los veía después para que él no se sintiera mal, para que él no se sintiera desplazado, ¿no? Que le prestaba más atención al curso de milagros y no a él, que en un momento eso lo vivimos, ¿no? Él como que él todo el tiempo lo echaba en cara. Entonces dejé de hacerlo para no incomodarlo. ¿Bien? Hasta que un día dije, no, listo, si no le importa, o sea, si no, problema de él. Claro, pero no se habló. Yo lo vi y dije, no, si es lo que me gusta y es lo que quiero, ¿sí? Y si es una pareja donde está, o sea, es mi relación, puede no gustarle, pero puede dejarme libre hacerlo. Entonces, claro, en un momento que pasó, él se empezó como a aislar, ¿no? A sentirse como cada vez peor por este comportamiento. Comportamiento, digamos, ¿no? Entre comillas. Hasta cuando yo lo hablo con él, lo pongo digamos, como en la mesa, y ahí sí surgieron como estas cosas de, bueno, mira, estamos haciendo esto para agradarnos, para querernos, eso no es amor, y eso es desnudarse, porque al ego no le gusta que te des cuenta de todo este juego. Entonces yo veía como él hacía así, no, pero no es. Entonces le decía, no, mira, tú haces esto, eso que te gusta, lo dejas muchas veces para, o sea, le daba las dos partes, ¿no? No solamente lo que había reconocido en mí, sino también de las veces también que él trabaja muchas horas para darnos cosas a nosotras y decirle, no, esa no es tu obligación, ¿sí? Tú eres libre, tú puedes tomar tus espacios sin pensar en nosotras, ¿sí? Y a planificar lo que a ti también te gusta, sin planificar si nosotras queremos acompañarte o no, ¿sí? No, quizás hay cosas que sí, que las tenemos que planificar juntos, que bueno, que a veces tenemos que estar preguntando, ay, tenemos algo o vamos a planear algo juntos, bueno, esas cosas normales, ¿no? Pero hay otras que no, ¿no? Pero no por eso
¿no? Entonces, a mí me gusta todo este tema de las sesiones en vivo, sí, con mi comunidad, y a ti te gusta encontrarte con tus amigos, ¿sí? Tener tus cosas con ellos. Ok, a mí ya con mis amigas me da igual si sale o no sale, sí, pero sí esta parte del curso de milagros con la comunidad, sí. Y a él, bueno, le gusta el tema de los botes, ¿sí? De la pesca, y estar ahí y fijarse qué botes hay, qué anzuelos, qué esto, qué carnadas, a mí, no. Bien, ¿por qué no hacerlo como esa parte de inspiración, bueno, de lo que te guste? Y no buscar como esos momentos a ver de que no, a ver si no te hiere, a ver si no te hago sentir mal. No, no. Y eso no significa que no nos querramos, ¿no? O que no nos prestemos atención, o que no nos veamos. No, no. A ver, busquemos, tenemos que... Y cuando sale eso a flote, claro, tienen que salir esos pensamientos que no tanto queríamos ver. Entonces, eso está bueno que se vea y se salga y se converse, porque una vez que ese patrón va a querer volver. ¿Sí? Entonces, cuando le reclamas a esa persona, por ejemplo, en este caso a mi pareja, yo ya lo voy a ver y voy a decir, no, no. Como por ejemplo, quizás un día tienes que ir al médico, ¿sí? Y, claro, no me acompaña, no me esto, ese patrón que antes se repetía en esa situación va a querer volver pintado en otra situación. Y tú tienes que detenerte. No, no, no porque esté aquí sola en esta consulta, sí, significa que esté sola, que él no quiere acompañarme o no quiere abandonarme. No, pero como ese niño herido está pataleando, siempre va a querer encontrar, ¿sí? Algo de que alimentar esa oscuridad. ¿Sí? Entonces va a venir con otra historia. Ahí nosotros tenemos que estar alerta. Y ese es el proceso más fuerte, ¿sí? El estar, primero el observar los pensamientos, ¿sí? Y después darnos cuenta que los queremos soltar. ¿Sí? Esos son los dos pasos que nos dice acá en este primer párrafo. Me he extendido un poco en esto, pero bueno, necesita que también lo veamos de diferentes maneras. ¿Sí? Y después lo otro es que el patrón va a querer volver. Esa oscuridad va a querer alimentarse, porque es así como se alimenta el ego, cómo subsiste, cómo sobrevive. ¿Sí? La práctica interna es lo que a mí me va a hacer tener esa fortaleza de plantarme y decir, no, hoy no te compro. Que voy a caer y a veces pueda patalearle, hacerle, exigir algo, buscar que el otro cambie algo, sí, ok, pero me voy a dar cuenta después cuando ya esté enredada en la confrontación, en el caos, y voy a tener que ir a atender. Pero ya otras veces, al verlo, al sacarlo y ponerlo de frente y cuestionarlo, y ver que no me ofrece nada, que lo único que me da es puro sufrimiento porque paso interpretando y recreando más de lo mismo, ya lo voy a ver y le voy a decir no, ahora no. ¿Sí? Y esa es la práctica que más un poquito nos cuesta y era lo que yo venía viendo estos días, ¿sí? Que justamente ayer me tocó exponerlo a mí en la comunidad, ¿sí? Por eso también lo traigo. O sea, lo primero es darnos cuenta de esos pensamientos que son la oscuridad, después de soltarlos, que va a haber una parte que después a medida que empezamos la práctica se los quiere soltar, ¿sí? Porque es lo que nos lleva después de soltar a la comunión, ¿sí? A la unión con el ser que eres, ¿sí? Pero después tenemos que mantenernos firmes ahí, para no volver a caer en la tentación, ¿sí? La tentación es eso, no volver a caer en el mismo patrón, que van a volver otros, o van a surgir otros que todavía no éramos conscientes también, ¿sí? Porque están estos patrones de la buena, de la necesitada, de la que rescata, de la que salva, de la que hace el todo. Bueno, hay muchos patrones y los tenemos casi todos, algunos más, otros menos, ¿sí? Pero eso se va a tener que ir deshaciendo. Entonces, al exponer estos pensamientos, es como tú te das cuenta de ese patrón, de esos patrones, y después cuando vuelven, ya lo vas a ver, ay, quiso como volver, pero no me lo compré. Otros los vas a comprar porque todavía no los ha hecho consciente, ¿sí? Pero bueno, y
requerirán de que los vayas a sentir cada vez que los veas, que va a ser ya cuando estés en confrontación, ¿sí? Y esa es la oscuridad. Eso es la oscuridad. Ir ahí de nuevo, una y otra vez, ¿sí? Para justamente que nos permita así reconocer que eso no somos, que es una nubecita. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti misma y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable, ¿sí? Entonces, todo ese significado que le damos a todo, a una relación, a un trabajo, a un dinero, es justamente una falta de amor, ¿sí? Surge, y voy a leer el párrafo siguiente, porque lo había leído cuando entré, que nunca lo leo, pero justo este párrafo lo leí y por supuesto que también tenía algo que ver con una compañera que venía conversando. Y justo leo este párrafo y por eso lo quiero continuar. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Entonces, esta locura de darle significado a todo, ¿sí? A la relación, al dinero, sí, porque todo es neutro, pero a todo le damos un significado. Es justamente por no querer sentir ese vacío, por no querer sentir esa incertidumbre, por no querer sentir que, no sé, o sea, literalmente no sabemos qué es lo que más necesitamos, no sabemos qué es lo que más nos conviene. Pero como no queremos sentir ese vacío, ¿sí? No creemos que eso es como lo normal. No, lo normal es estar siempre en sufrimiento. Eso es lo normal, ¿sí? No, eso no es lo normal. ¿Sí? Lo normal es experimentarte vacío, sin significados. Y ese vacío, claro, cuando emerge a la superficie, el ego lo interpreta como insuficiencia, como escasez, como carencia. No soy suficiente. Y como no soy suficiente, claro, o sea, no se siente que es el todo, no se siente, como dice acá, no se percibe y no se reconoce que lo tiene todo, que no tiene necesidad, sale a la búsqueda, ¿sí? Creyendo de que esa relación, que esa pareja, esos hijos o ese trabajo o ese dinero le va a dar ese amor que no siente, ¿sí? Le va a dar eso que le falta, eso que no lo hace, eso que para que lo haga sentir suficiente, ¿sí? Entonces, esa es la raíz, la de abajo. No soy suficiente, ¿sí? Esta idea de escasez, ¿bien? Porque el ego busca identificarse, ¿sí? En sí es como que el alma se pierde, ¿sí? En ese vacío, en esa incertidumbre, es como que, ¿en serio? Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Me siento así? ¿No? Sí, porque miro hacia afuera,
¿sí? Porque no se percibe, ¿sí? Como les contaba en el video anterior, no se percibe, ¿sí? Que es Dios. Se percibe sin Dios, se percibe sin amor, ¿sí? Que fue un instante, un segundo, esa gota que se separó de la leche, al mirar dijo, ¡ay, ahí hay otro! ¡Ah! Me tengo que diferenciar, soy diferente, ¡ay, no soy suficiente! ¿Sí? Y ahí, ¡puf!, arranca toda la película. Bien, tenemos que buscar algo que nos dé ese significado de sentirnos suficientes, de sentirnos amados, ¿sí? Cuando solamente es recordar, reconocerme, percibirme que soy Dios, que soy igual al otro, no en el cuerpo, ¿no? Más allá de la forma, ¿sí? Entonces, acá podemos ver claro que no es un error de forma, es un error de percepción, de cómo yo me percibo, ¿sí? Entonces, al yo percibirme diferente a Dios, soy otra, soy un cuerpo, soy otro, o sea, el primer pensamiento es escasez. Ahí hay otro que me lo va a quitar, ahí hay otro que me va a hacer perder. Entonces ahí surge también toda esta parte de la manipulación, ¿sí? De la competencia. Pero a medida que yo me reconozca y me perciba a mí misma como el amor, voy a percibir un mundo perdonado, voy a percibir amor, ¿sí? Entonces, lo único, ¿sí?, es un error de percepción. Todo va en cómo yo me percibo a mí misma, a mí mismo. No sé si lo pueden ver, ¿sí? Entonces, la oscuridad es de cómo me percibo a mí, ¿sí? Si yo me percibo separada del amor, separado de la fuente, claro, me percibo como insuficiente, no soy suficiente. Y se crea esa necesidad de salir a buscar al mundo externo. A medida que yo me voy reconociendo en la luz, eso le quita poder a esa oscuridad. Si se le va sacando poder al ego, se va desvaneciendo. Eso no quiere decir que él quiera volver. El tema es qué tan firme estoy en mi fortaleza interna que cada vez que venga le diga no, aquí no más. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. ¿Sí? El perdón, el milagro. Por eso el milagro, como les veíamos también ayer con el tema de la expiación y el milagro es el cambio de percepción. ¿Sí? Donde antes veías separación, donde antes te percibías separado, ¿sí? Cuando sueltas el pensamiento, te percibes en unidad con Dios, te percibes en unidad con el ser. Entonces ahí se cae la locura, se cae la interpretación, la ilusión se cae. ¿Sí? Y es eso lo que va sumando, lo que te va tomando poder interno en ti, esa fortaleza, esa certeza de que todo esto es libre de ir y venir cuando quiera. ¿De qué depende? De lo que tú elijas. Si le estás dando un significado, lo valoraste. Si no lo juzgas, si solamente lo contemplas, es neutro. Por eso depende de cómo tú te percibas, ¿sí? Porque cuando es neutro, ¿sí? Cuando tú lo percibes neutro, que te estás percibiendo desde el ser que eres, ¿sí? No hay ataque, baja el ataque. Entonces ahí la mente ya se está percibiendo a sí misma que no hay nada allá afuera que lo ataque, ¿sí? Porque esa mente empieza a bajar al ruido, a bajar al ataque. Entonces lo que contempla ya lo contempla sin ataque. Pero mientras tú te percibas separado como un cuerpo, claro, el ataque va a estar justificado. Te tienes que defender del otro, porque el otro te puede hacer daño. ¿Sí? Entonces todo va de acuerdo a cómo tú te percibas. Entonces, ¿qué hace el milagro? Ese cambio de percepción, donde antes veías separación, donde antes te percibías solo, ¿sí? Por tu cuenta, te va a ir llevando a percibirte en unidad, en amor. Eso es el milagro y ese es el cambio de percepción, porque es el único error, ¿sí? Percibirte separado. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es
lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamadas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestran tus creencias y de esta manera las refuerzas. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran y que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. ¿Sí? Aquí Jesús nos habla perfectamente de que Él vino a enseñar de que la muerte no existe. ¿Sí? No es real. ¿Sí? De que Él no sufrió por la muerte. Él no sufrió por la muerte. Sufre quien la interpreta. Bien, porque la mente, porque la muerte, ¿qué es? Es la muerte del ego, es la muerte del chau sufrimiento, fin del sufrimiento. Y Jesús no sufrió en la cruz. ¿Sí? Entonces nosotros nos crucificamos y nos aprisionamos en la mente. ¿Sí? Y aprisionamos al otro y crucificamos al otro a través de en la mente. ¿Sí? Como una jaula así, estamos en la jaula, literal. Si nos enjaulamos nosotros mismos, nos limitamos nosotros mismos. Y esa es la oscuridad. ¿Sí? La oscuridad es poder despertar. ¿Sí? O sea, la luz es despertar de esa oscuridad, de ese inconsciente que nos ha dirigido toda la vida, que nos ha controlado toda la vida. ¿Sí? Y es a medida que vamos percibiéndonos en unidad, ¿sí?, del ser que somos, por supuesto que se va cayendo estas ideas de carencia, ¿sí? Y empezamos a reconocer la abundancia que ya habita en nosotros, que no tiene que ver con la cantidad de relaciones que tengas, no tiene que ver con el dinero que tengas, no tiene nada que ver con lo material que tengas, pero lo tienes que experimentar. Yo ahora en la mañana me levanté, hice una práctica del curso de milagros, hice la práctica de la lección de hoy y después me quedé en silencio y me llegaba que viera hoy el tema del dinero. O unas cositas ahí que ya las había visto, pero no me había detenido a observarlas. Y vi este juego, ¿no? Porque hay un patrón que se sigue repitiendo. Entonces, nada, me tenía que sentar a ver, como lo hice con la relación, a ver cuál es el patrón que se repite. Y vi esta polaridad, porque el ego es polaridad, ¿sí? Dos caras. Por un lado vi soberbia, ¿sí? Esta idea de es importante tener dinero, tener una buena profesión para ser alguien importante, exitoso, ¿sí? Para ser alguien en la vida, ¿sí? Esto lo vi reflejado porque aparte de mis papás, yo ayer también les conté en un video, para mí unos de mis tíos, mi tía y mi tío, eran como mi segundo papá, como mi segunda familia, entonces también era muy importante lo que ellos me dijeran, ¿sí? Entonces ellos se movían dentro del ámbito con personas bien, profesionalmente y con dinero, entonces para ellos era como que se tenían que siempre esforzar y trabajar muy duro para tener dinero, para así valerse, ¿sí? Y así no ser ignorantes antes los que sí tenían dinero. Y yo, bien. Pero por otro lado, veía la pequeñez, que la veía, no con mi mamá y mi papá, porque a mi mamá siempre yo la escuchaba, de que los que tienen dinero son malos, no sirven para nada, nos hacen sentir peores a nosotros, ¿sí? Porque claro, nosotros no éramos de recursos, con un tiempo estuvimos sin dinero totalmente, ¿sí? Entonces estaba esa idea de que nos hacen sentir peor, mira, obtienen el dinero de formas no muy honestas. Entonces, claro, veía esta lucha y es la lucha que yo he tenido
años y años. Por un lado, sí, ¿no? Como que persigo el dinero, y por otro lado es como que no lo quiero. ¿Sí? Por un lado lo quiero como para poder, pero por otro lado no lo quiero porque no es honesto. ¿Ven la contradicción? Bueno, siempre estamos entre estas dos. En este caso yo vi esto, ¿no? En tu caso será otra o con otro tema, pero se da esa. Entonces preguntaba, digo, ¿qué hago con este matete? Sí, porque primero como que vamos reconociendo, yo primero había visto la pequeñez, ¿sí? Y veía cómo el patrón volvía. Y ahora me vi envuelta con otras cosas y digo, pero es como soberbia, arrogancia. Y dije, y ahora tuve las dos de cara, ¿sí? Porque es esto que hace el ego. Entonces dije, ok. Fui sintiendo y sintiendo, porque bueno, esto lo hice a través de una práctica del deseo, que es una práctica que bueno, que aprendí a través de la vía del corazón, pero las tienen ahí en YouTube, ¿eh? Yo casi todo lo dejo en YouTube para que lo puedan acceder, o bueno, si no me lo preguntan. Esto también lo vemos en psicoterapia sí los vemos. Dije, bueno, pero no, ¿cómo solté todas esas ideas que me vinieron? Hice una expiación y después digo, bueno, realmente qué es lo que quiero atrás de todo esto. Y lo que surgió fue certeza, ¿sí? Y digo, ¿certeza? Digo, ¿y cómo se mueve la certeza? ¿Sí? ¿Cómo se mueve la certeza en este mundo? Porque me tengo que mover, ¿sí? La certeza se mueve libre, ¿sí? Libre, ¿no? O sea, es libre de dejar el dinero, no de perseguirlo, es libre de que el dinero venga cuando quiera venir, que vaya y venga cuando él quiera. Claro, y ahí yo sentía como, digo, bueno, pero esto es vacío, esto es incertidumbre. Y yo digo, así nos tenemos que mover, claro. Pero hay que sentir ese miedo cuando aparece vacío, sin expectativas, sin deseos, en incertidumbre. Da como a inseguridad. ¿Quién te lo dice? ¿Quién dice eso? Aquel que quiere dar un significado porque no, eso no tiene que ser así. Pero para ver cuál es la dirección que tenemos que tomar, tiene que haber vacío, tiene que estar esa incertidumbre, porque así no nos abrimos a lo que viene. Que eso a lo que viene, seguramente, seguro, va a ser algo que va a fluir, no va a ser algo que nos vamos a meter, que vamos a interferir, porque cuando interferimos, como que trancamos el plan. Pero sí, claro, viene la mente, ¿no? La mente viene y no puedes sentir ese vacío, no puedes sentir esa incertidumbre, tienes que hacer algo. No, pero esa incertidumbre es parte de la mente que confía y que siente la certeza de que va a venir lo que necesito, no lo que me falta. Porque la mente te va a decir, me falta, no. Va a venir lo que necesitas ahora, no para dentro de una semana, para quizás el viaje que te estás programando. Ahora, el tema es que ahí es cuando tú vuelves la mente al presente y no al futuro que estás siempre planeando, que estás siempre viendo a ver qué sigue, qué vacaciones, qué viaje, qué nuevo curso. No. Si nuestro presente es ahora, ¿sí? Y en ese vacío, lo otro también que vi, fue que ahí ya no nos movemos desde el pasado. Porque cuando yo lo interpreto, le doy un significado, se lo doy en base a lo que ya viví en el pasado. Y cuando yo me abro al vacío, a la incertidumbre, el pasado no está. Ese creer saber por lo que ya he vivido, no hay control, no está el pasado. ¿Sí? Entonces, el pasado, el miedo viene cuando yo vuelvo a la historia, al recuerdo del pasado. ¿Sí? Y lo traigo al presente y sé que, no, en este momento yo sé lo que tengo que hacer.
que es, por ejemplo, no sé, inventarme otro negocio, ¿sí? Para tener más dinero. ¿Y qué tal si dices, no sé, hago en este momento lo que tengo para hacer, ¿sí? Y me abro, bueno, a que se me muestre qué es lo que sigue, qué es lo siguiente, hacia dónde, ¿sí? Y esto ahí, bueno, nos cuesta un poco. No voy a decir que no, porque ese vacío y esa incertidumbre hay que ir a sentirla más de una vez para que realmente, ¿sí? Ese inconsciente sienta que esa certeza, a pesar de que parece que se percibe como ese vacío y esa incertidumbre, hay certeza atrás de eso, hay certeza. Pero hay que experimentarlo y bueno, y hay que vaciarse de todas estas ideas y estas interpretaciones locas antes, ¿no? Bueno, terminamos este punto que me pareció muy lindo para poderlo discernir, sentir y volverlo a leer y bueno, y ir viendo, bueno, qué son esos pensamientos que creo que sigo guardando, que no quiero entregar, que no quiero soltar por miedo a que otros los descubran o los sientan o los vean. Recuerda que la práctica tiene que ver contigo y que todo tiene que ver contigo de cómo tú te estás percibiendo. Y el perdón es lo que nos va llevando a que justamente, ¿sí? Nos abramos paso a vivir la vida en plenitud. ¿Sí? Que es el siguiente tema. Ahora digo, ay, yo creo que plenitud es el siguiente tema. Así que bueno, aquí vamos. Que estén muy bien, nos vemos pronto.